Muy bien, entonces, a ver, ¿qué tenemos hasta este momento? A ver, vamos a ver, a recordar lo siguiente. La clase pasada, entonces, revisamos conceptos importantes como vector, posición, ¿de acuerdo? Vector de posición. En palabras muy simples, ¿cómo entienden ustedes o definirían al vector de posición? ¿Qué debemos entender por vector de posición? O ya se nos olvidó qué es el vector de posición. Es un vector que nos ubica a los objetos en el espacio 3D. Ok, y en palabras así muy simples, digamos, esa es como la Pues, definición, pero así palabras así de... es el vector que nos puede decir Ajá. ah, dónde está un objeto en un plano 3D. Ok, para empezar sería en el espacio, pero sí, en efecto, así palabras muy simples nos dice, es el vector que nos dice dónde está un objeto. Nos dice dónde está un objeto. Okay, este objeto puede estar a lo largo de una línea recta, en el plano XY o en algún lugar en el espacio tridimensional. Vector de posición entonces nos dice dónde es un objeto. El módulo, a ver, el módulo del vector de posición, ¿qué información nos da? Entonces, vean, el vector de posición nos dice dónde es el objeto. Y el módulo del del vector de posición, La que, dirección. perdón? ¿A qué distancia está? ¿Y Ah, la dirección? ok, aguas, a ver. Si nos está dando la dirección, eso no nos habla de un vector. No, pero igual la distancia en la que se encuentra. Ok, entonces, a ver, rebobinemos un poquito. A ver, el módulo del vector de posición, concretamente, ¿qué nos dice? ¿Qué información nos da? La distancia, ¿no? Sí. Vale, hasta ahí. Entonces, lo que nos dice es la distancia que existe entre un punto de referencia ¿Y el vector? no, y el objeto.
Oh, sí. Así, tal cual. Ahora, vamos a rebobinar un poquito. Entonces, a ver, vector de posición nos dice dónde está el objeto. Eso incluye la dirección. O sea, recordemos que un vector se caracteriza por su módulo y su dirección. ¿Vale? Entonces, supongamos que, bueno, que esto es bueno, el lugar donde ahorita están ustedes trabajando. ¿Ok? Aquí están, digamos, su, su equipo de cómputo, por ejemplo, sus libretas u hojas, lo que ocupen ustedes para escribir, etcétera. Ok, aquí está su escritorio, aquí está la silla acomodada. Ajá. Y voy a suponer que por acá tenemos, no sé, un estante, ¿no? Eso es visto desde arriba, un estante. Y cosas ahí, al lado de ese estante. Ok, entonces, a ver, un vector de posición, noten, nos dice, nos habla de dónde está un objeto, pero además con la dirección. Entonces, si en este caso les preguntase, a ver, del escritorio donde tú estás trabajando al estante, bueno, el estante dónde se ubica, cómo sería la ubicación. Entonces, digamos, utilizando un poco de notación vectorial e intentando ser más específicos, por ejemplo, incluso, vean, incluso sabiendo que aquí está la puerta, ok, para poder acceder a la habitación, aquí está la perilla, visto desde arriba, ok. Entonces, ¿qué podrían decirme? Ah, bueno, el estante está al lado de la puerta. No simplemente dirían, está allá. Tendría que dar algo como referencia, ¿no? Entonces está al lado de la puerta. Entonces ya con eso, no solamente están queriendo especificar justamente esto, la dirección. O sea, tengo entonces que yo mirar hacia dónde está la puerta y de ahí buscar con la mirada dónde está el estante. Mientras que si se les pide simplemente qué tan lejos está el estante de tu lugar de trabajo, pues podrían decir, no, está a 2 metros o 3 metros, por ejemplo. Y listo, se entiende la información. Entonces, el vector de posición, aquí, ok, el vector de posición, R, lo llamamos así, nos ubica un objeto a partir de un punto llamado origen. Y esta ubicación, pues recordemos, siempre nos está hablando de las componentes, ¿no? Componente X, componente Y. O incluso también de la dirección, medido por el ángulo. ¿De acuerdo? No sé si ustedes han escuchado en las películas, o tal vez, bueno, sí, sobre todo en las películas es muy común, que cuando están intentando ubicar a alguien, dicen, utilizan frases como de, ¿cómo dicen? A las 600 horas, o está a las 900 horas. Sí, ¿Ok? ¿Por qué utilizan ese lenguaje? O sea, ¿qué quieren dar a entender cuando dicen, por ejemplo, viene alguien, está a tus 600 horas? que está eh, pues como si fuera un reloj. Ajá, exacto. Exactamente, sí, como si fuese un reloj. Porque en el reloj, justamente, nos están dando los ángulos. O sea, 600 horas significa 6 de la tarde, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, ahí las manecillas están ubicadas, por ejemplo, de esta manera. Entonces, eso ya nos dice que tendremos que girar justamente 90 grados hacia abajo. O si nos dicen está a tus 300 horas. En esta situación, el reloj marcaría de esta manera. Y vean, tendremos que mirar hacia nuestra derecha. O sea, el ángulo aquí está implícito en ese lenguaje. Entonces, cuando hablamos de dirección, de lo que estamos hablando implícitamente es del ángulo. Entonces, vector de posición, repito, es simplemente, bueno, no es tan, perdón. El vector de
posición nos da información sobre la dirección en la que se encuentra un objeto. Y el módulo, cuando decimos que es la distancia, ¿de qué estamos hablando? En palabras simples. Cuando decimos cuando nos referimos al módulo. Lo voy a dibujar acá. Pues distancia. Exacto, de la separación, ¿no?, que existe entre Sí. un objeto y otro. Entonces, vean, aquí en esta misma figurita, de aquí de la habitación hipotética de algún estudiante, vean aquí, voy a marcar el módulo simplemente de esta manera. Entonces, aquí no me importa el ángulo. No me importa aquí cuánto tengo que caminar en dirección X o en dirección Y. Simplemente me voy a fijar en la separación. Entonces, aquí es esto. De aquí, de este punto a este otro, ¿qué distancia tendría que caminar? De aquí, entre esos dos puntos. Perdón, aquí es así. ¿Vale? Entonces, aquí tendría yo el módulo del vector este que estamos mencionando. Aquí tenemos el módulo. Entonces, sí queda claro la diferencia entre uno y otro. Están relacionados, eso es Sí. clarísimo. Están relacionados. Pero conceptualmente hablando se refieren a cosas distintas. Posición, tenemos que indicar dirección, mientras que el módulo de vector, que es la distancia, es un escalar, nótenlo, es un escalar, solamente nos dice la separación que existe en línea recta entre dos lugares. Bueno, también el día de ayer, o mejor dicho, la clase pasada, comentamos sobre otro ente, que será el vector de desplazamiento. ¿Y ese qué nos decía? O en palabras muy simples, ¿cómo podemos entenderlo? Serían las direcciones que debíamos de tomar para llegar al objeto. Ok, vale, bueno, también se puede interpretar de esa manera. Serán, es un vector que nos indica cómo debemos movernos, para no repetir la palabra, movernos, para ir de una posición inicial a una posición final. Aquí, perdón, posición. Ajá. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo determinamos eso extra que debemos de recorrer para pasar de una posición inicial R1, por ejemplo, a una posición final R2? Sería la resta de la posición final menos la posición inicial. ¿Correcto? Justamente es así. Entonces el vector de desplazamiento, nos dice la posición a la que quieres llegar o posición final menos tu posición de la cual partiste o posición inicial. Así de simple es. No sé si sí queda claro entonces el significado de este vector. Sí, es muy claro. Sí. Sí, para todos. Así. Por ejemplo, con otro grupo está, por ejemplo, les comparo también la analogía que hicimos. Eh, vean, cuando nosotros nos enseñan a hacer sumas, vean, a ver.
Tal vez uno va a los libros de texto, esos de la SEP, y generalmente, o si tienen ustedes hermanos pequeños o sobrinos, verán que en sus libros les ponen, ¿no? Está, no sé, una rana, ok, aquí no soy bueno dibujando ranas, pero bueno, aquí voy a simular aquí este punto verde. Está una rana ahí, está en el número 3 y nos dicen la pregunta, ¿no? ¿Cuántos saltos tiene que dar para llegar a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al 10? ¿Ok? Entonces vean, su posición inicial de la rana, digamos en esos textos, será 3 y quiere llegar a la posición 10. Entonces, ¿cómo es qué tenemos que decir? ¿O cuál es la respuesta aquí? ¿Cuántos saltos tiene que dar? Pues 7, ¿no? 7, exacto. Tiene que dar 7 saltos para llegar al número 10. En nuestro contexto, muchachos, en nuestro contexto, este 3 será nuestra posición inicial, el 10 nuestra posición final, y estos saltos que tiene que realizar, pues serán el desplazamiento. Para decir que fue el número 7, ¿qué se tuvo que hacer? ¿Qué operación mentalmente tuvieron que realizar? A 10 restarle 3. Exacto, exactamente. O sea, ¿a dónde quiero ir? Al 10. ¿Y en dónde estoy? En el 3. La diferencia entre esos dos lugares, que es el 7, me dice cuánto tengo que moverme, ¿no? Entonces, en la misma idea, estamos aplicándolo aquí. Estoy en la posición R1, quiero llegar a la posición R2. ¿Cómo sé cuánto y en qué dirección? Aquí es la diferencia, que aquí no solamente sabremos cuánto, sino en qué direcciones vamos a movernos, pues es el vector de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, esa, pues, analogía, bueno, creo yo que podría servir aún más para entender esto del vector de desplazamiento. Bueno, ya que tenemos el vector de desplazamiento, es decir, que ya sabemos cuánto tenemos que avanzar para ir de una posición a otra, mencionamos o llegamos a definir la velocidad promedio. ¿Ok? ¿Y cómo podemos entender la velocidad promedio? ¿Qué información nos da la velocidad promedio? Según lo que ustedes hayan entendido de la clase pasada. Nos dice cuánto se tardó el objeto o la persona en Ujú. llegar del punto de inicio al punto final. Ok. Mm, pero a ver, así como lo estás planteando, o sea, sí hay algo de cierto en ello, porque hay que involucrar cuánto tardó. Pero no sé si notas que si decimos que nos indica cuánto tardó, de lo que estamos hablando ahí es el tiempo, pero el tiempo solamente. Es la velocidad Oh, promedio que lleva, ¿no? Ajá, ¿en o sea, cuánto tardó y en cuánto, ay, ¿cómo se llama? Y por dónde pasó, ¿no? Los metros. ok, ok. A ver, involucra el tiempo, eso que ni qué. O sea, la velocidad promedio toma en cuenta cuánto demoró, digamos aquí en este ejemplo la rana, cuánto demoró en dar esos 7 pasos para llegar al 10. Entonces, la velocidad promedio nos dice qué tan rápido. Por ejemplo, si en este ejemplo, ¿no? La rana tardó, ¿qué les gusta? 5 minutos en dar estos saltos el día de hoy. Y el día de mañana, en este mismo recorrido, tarda 5 minutos. Vamos a decir que entonces el día de hoy se movió más lento que el día siguiente, porque el día siguiente tardó 5 minutos y no 10. ¿Ok? Entonces, la velocidad promedio toma en cuenta
el tiempo que le tomó a un objeto, en este caso una rana, o a un auto, o a un asteroide, ¿ok? O a un avión, pasar de una posición inicial a una posición final. Entonces, la velocidad promedio es que nos dice, así en palabras muy simples, podemos decir que nos cuenta qué tan rápido se, un objeto cambió de posición. ¿Ok? Tomando en cuenta, claramente tomando en cuenta el tiempo que le tomó. ¿Ok? Entonces, ya a manera de ecuación, ¿cómo lo estimamos? ¿Cómo vimos que la velocidad promedio se calcula? Velocidad promedio entre delta. A ver, otra vez, ¿cómo era? ¿La velocidad promedio igual a qué? Velocidad promedio igual a A delta R sobre Ajá, delta T. sobre delta T. O sea, arriba, ¿qué tenemos? los metros. Bueno, ¿Cómo se llama lo que está arriba? Vector desplazamiento. El vector desplazamiento entre el desplazamiento entre el tiempo. Es así como se calcula la velocidad. ¿Dónde estabas? ¿Dónde terminaste? ¿Y en qué tiempo te tomó hacer ese cambio de posición? ¿Ok? Esa sería la velocidad promedio. Hasta aquí, comentarios, preguntas de este repaso de lo que hemos, bueno, varias de las cosas que vimos la clase pasada. Todo bien. Ok, vale. Entonces, bueno. Y bueno, antes de pasar a comentar la famosa velocidad instantánea, que también revisamos, bueno, vamos a hacer un breve paso por otro concepto que no vimos, no mencioné en la clase pasada, pero vamos a aprovechar para hacerlo. Está otro concepto que se conoce como la rapidez promedio. Entonces, la rapidez promedio básicamente es el cociente entre la distancia total recorrida por el objeto y el tiempo que le tomó recorrerla. ¿Ok? Medio, que vamos a llamar con el subíndice prom, rapidez promedio, como se está ahí indicando, es igual a lo siguiente, es distancia total entre tiempo total. A ver, pregunta, lo de arriba, o sea, lo que está en azul, velocidad promedio, ¿es igual a lo que está abajo, rapidez promedio? ¿O cuál notan que sería una No, diferencia entre ellas? La rapidez promedio sería diferente ¿Por qué? ¿Por qué sería diferente? porque en esta habla de la distancia total y Ajá, si nos vamos a la velocidad promedio y nos da distancias negativas, ajá, cambiaría como de pasar al estar de -3 a -3 se tomaría como 0, ok, ajá, pero la rapidez se sumaría. ujú, muy bien, exactamente. La rapidez promedio, como lo se indica, toma en cuenta todo el recorrido que se hizo, mientras que la velocidad promedio, justamente como vimos en un ejemplo de la clase pasada, ¿no? Cuando el objeto regresa a su posición inicial, la velocidad promedio toma el valor de 0. Y eso es porque el objeto
digamos que hizo una trayectoria cerrada. Salió de un punto y regresó a ese mismo punto. Por eso la velocidad promedio es 0. Pero la rapidez promedio, si se midiera, no sería 0, tendría un valor muy distinto, por un lado. Por otro lado, la velocidad promedio es un vector. Vean, justamente aquí está. Es un vector, tiene notación de vector. Y de hecho, la clase pasada, por ejemplo, que trabajamos, vimos que los movimientos eran en la dirección del eje X. Por ello, teníamos que utilizar el vector Y. Pero la rapidez promedio, vean, es una distancia total. Y de acuerdo a lo que mencionamos acá, la distancia es el módulo de un vector. Y sabemos que el módulo es una cantidad escalar. Entonces, si quisieran vamos a decirlo así, un dato extra para marcar la diferencia, pueden ustedes poner aquí que esto es un vector, mientras que la rapidez promedio se trata de una escalar. Entonces, esa es otra diferencia que se tiene. Un ejemplo de esto podría ser, imaginen ustedes que están, bueno, voy a poner el ejemplo de que estamos ahí en Pachuca, ¿ok? Y nos queremos mover a la Ciudad de México por un fin de semana o porque necesitamos hacer algún trámite, ¿saben? Que luego es muy necesario hacer algún trámite en Ciudad de México. Bueno, entonces, la velocidad promedio, simplemente va a tomar en cuenta el punto del cual partimos y el punto al cual llegamos. Entonces, en este caso, en este ejemplo sería, si yo soy en Ciudad de Pachuca y voy a Ciudad de México, pues simplemente voy a tomar como información este dato. Eso en amarillo es mi desplazamiento. Y solamente uno estos dos puntos en línea recta. Entonces ya tendría la velocidad promedio. Pero si quiero la rapidez promedio, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta? Tendríamos que tomar en cuenta si en el trayecto hay curvas, ¿no? Si hubo vueltas a la izquierda, a la derecha, si hubo una parte en la que el camión iba totalmente en línea recta, todo esto para llegar a Ciudad de México. Entonces noten que la rapidez promedio pues iba a tomar en cuenta, o sea, de manera más, ¿cómo decirlo? Va a necesitar que le digamos cuánto estamos avanzando en cada trayecto. Entonces tenemos que ir avanzando e ir sumando distancia, avanzando y sumando. Y toda esa distancia total que se recorrió se va a emplear para la rapidez promedio. Distancia total que recorrimos entre el tiempo total que empleamos para recorrer dicha distancia. La velocidad promedio, por el contrario, solamente toma, repito, punto final menos punto inicial. Y lo dividimos entre el tiempo que nos tomó realizar dicho cambio. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de esto rápidamente para ver la diferencia. Y de hecho también nos va a servir de repaso una vez más para la velocidad promedio. Entonces vamos aquí y déjenme abrir a Excel una vez más. Vamos a ocupar Excel para esto hacerlo un poco más ágil. Entonces, a ver. Muy bien. Entonces, estamos ahora en Excel. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Un ejercicio similar al de la clase pasada. Tenemos entonces el tiempo, que vamos a medir en segundos. Vamos a medir vamos a hablar de la posición de un objeto. Ahora vamos a decir que es un vehículo. Entonces vamos aquí a hablar de kilómetros. Y el tiempo, mejor lo vamos a decir en horas, para que sea mejor la unidad. Entonces, aquí hablaremos de 0 horas,
Ok, vamos a decir, 1 hora, 2, 3, vamos a ver hasta 10 horas. Okay. La posición de este vehículo, vamos a decir lo siguiente, en T igual a 0 estaba en una posición de menos 15, ok, menos 15 kilómetros, después menos 12, 0, después andaba en 20, a las 23, perdón, en la hora número 3 ya andaba en 23, una posición de 23 kilómetros, después 16, vamos a poner aquí unos 13, unos 8, 0, a lo mejor 4, 0, menos 12 y menos 15. Ok. Entonces, este va a ser van a ser nuestros datos. Y entonces vamos a graficarlos. Vamos a insertar una gráfica de ese comportamiento. Yo creo que este queda bien. Títulos del eje. Entonces aquí tenemos tiempo. Esto está medido en horas. Aquí vamos a decir la posición. Posición. Esta está medida en kilómetros. El título del gráfico en ese momento no nos interesa. Y bueno, a ver, para tener mayor contraste, ¿qué gustan ustedes? ¿El color negro o el azul? ¿Fondo azul o fondo negro? ¿O algún otro? No. A ver, el negro, ok. Creo que sí, se ve mucho mejor. Entonces déjenme aquí, para que tengamos más información. Aunque creo que aquí me está robando. Ah, no, estamos bien. Sí, estamos bien. Ok, bien. Entonces vamos a trabajar esta gráfica. Déjenme entonces regresar a la pantalla. Muy bien, regresamos acá. Y voy por el gráfico. Muy bien, aquí está. Entonces, ese es el que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, cómo fue el que el vehículo cambió su posición en el tiempo. Entonces, inicialmente, cuando comenzó a correr el tiempo en nuestro cronómetro, el automóvil se encontraba en una posición de menos 15 kilómetros. ¿Ok? Comenzó a avanzar, pasó al 0. Digamos que si nosotros nos ubicamos en el 0, pasó enfrente de nosotros, después siguió avanzando hasta llegar a este punto y comenzó después a regresar al origen, es decir, volvió a pasar por donde estábamos y avanzó hacia atrás hasta llegar nuevamente a menos 15 a ubicarse en menos 15 kilómetros. Muy bien. Entonces, en este contexto de este caso, vamos a calcular algunas cosas que ustedes ya saben realizar, justamente en la clase pasada. Entonces vamos a determinar lo siguiente. Determinar la velocidad y rapidez promedio en el intervalo de T1, vamos a ponerlo así, 0 horas, y T2 en el valor de 3 horas. ¿Okay? Siguiente va a ser lo mismo, determinar estas dos cantidades, pero voy a ponerlo así, entre
2 horas. Entre el intervalo 2 horas. Y ¿qué será bueno? 2 horas y 8 horas. Y C, lo mismo, ambas cantidades, pero cuando ahora tomamos en cuenta, vamos a ponerlo así, 4 horas y 10 horas. Muy bien. Ok. Entonces, es lo que vamos a trabajar en este momento. Determinar la rapidez y velocidad y rapidez promedio en esos 3 casos, utilizando la información que está aquí en la gráfica. Vamos entonces con el primero. Vamos aquí a escribir lo siguiente. Inciso A. Okay. Entonces, para el intervalo de tiempo T1 igual a 0 horas y T2 igual a 3 horas, tenemos, a ver, ¿cuál fue la posición inicial del vehículo? A ver, vamos a rezar la figura para... No, A ver, aquí está. A ver. 2 y 23. A ver, en ese intervalo de 0 horas y 3 horas. ¿Cuál fue la posición inicial del vehículo? Menos 15. Posición de 2. Menos 15 kilómetros. O sea, estaba, a partir del origen, aquí, estaba en una posición de menos 15 kilómetros. Bien. Su posición fue de X1, vamos a llamarlo así, igual a menos 15 kilómetros. Muy bien. Vamos a hacerlo algo similar. Ahora, ¿cuál fue su posición final? ¿Cuál fue la posición final? Que vamos a llamar X2. A ver, ¿dónde lo ubicamos? A las 3 horas. 23 kilómetros. 23 kilómetros, exacto. A las 3 horas, aquí está 3 horas, el vehículo se encontraba en 23 kilómetros por adelante, ¿no? En el eje X positivo. Aquí está. 23 kilómetros. Muy bien. Vamos acá entonces. 23 kilómetros. Ahora viene la otra pregunta. ¿Cuál fue la distancia que recorrió? A ver. ¿Cuál fue la distancia que recorrió desde en t igual a 0 cuando se encontraba en esta posición y t igual a 3, ¿ok? Cuando se encontraba en esta otra posición? 38 kilómetros. ¿Cuánto, perdón? 38 kilómetros. 38 kilómetros, sí. ¿Y cómo encontramos ese valor? Pues de lo mismo que como el ejemplo de la Oh, te escucho muy lejos, un volumen muy bajo. bueno, ahí me escucho mejor. Bueno, pues, ¿Sí? bueno, es 15 kilómetros que son los que recorrió de menos 15 a 0. Ajá. Y de ahí ya sumarle los 23 kilómetros. Ok, sí. Entonces lo que hizo fue, digamos, en valor absoluto o en módulo, recordemos, básicamente es el módulo, avanzó 15 kilómetros primero para llegar al 0. Y después del 0,
tuvo que avanzar otros 23 kilómetros para ubicarse por acá. Entonces la suma de esos dos recorridos en valor absoluto son 38 kilómetros. Muy bien. Entonces tenemos aquí un valor de 38 kilómetros. Bueno, la distancia recorrida la vamos a llamar D minúscula y son 38 kilómetros. Entonces, muchachos, con estos datos podemos ya determinar, ¿no?, lo que nos está preguntando. Estos son esos datos. Por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué cosa podemos obtener? Por ejemplo, la velocidad promedio. Es un vector. ¿Y cómo se calcula? Posición final menos posición inicial. Siempre. Entre el intervalo de tiempo, es decir, T2 menos T1. Muy bien. Con esta información, ¿qué tenemos entonces? 23 kilómetros Ok, 23 kilómetros. menos 15 kilómetros. Ok, vale. Pero esos 23 kilómetros, ¿en qué dirección? O sea, ¿en qué eje? Ahí, Y, muy bien. Entonces no hay que olvidar esto, es en el eje X. Y, ajá, menos 15 la kilómetros y 15, menos 15 menos 15. Exacto, porque estaba a la izquierda al inicio. Menos 15 kilómetros, y dirección Y. Muy bien. Entonces, a ver, aquí está esto. Y eso sucedió en el intervalo. ¿De qué tiempos? 3 horas 3 horas menos 0 0, horas. Correcto. ¿Y eso cuánto da? 38 Ajá, 38 kilómetros y sobre 3 horas. sobre 3. Ok, entonces si operamos los números quedará algo así, ¿no? Y las unidades. Muy bien. Entonces aquí está. Esa sería la velocidad promedio. El módulo de esta velocidad, o sea, 38 tercios kilómetros sobre hora, ¿ok? Tiene signo, bueno, ese es el valor, la dirección es Y. ¿Qué puedes decir acerca del movimiento de este vehículo, viendo la dirección de la velocidad? ¿Hacia dónde se movió? Hacia arriba. O sea, ¿se refiere a que se movió sobre el eje X o que se Sí, movió de forma positiva? bueno, se movió en el eje X de forma positiva. Ah, O sea, se movió alejándose del origen, en la dirección X positiva, ¿vale? Ahora, vamos a ver la rapidez promedio. Entonces, la rapidez promedio, esta no tiene un vector, o sea, su notación no es vector, es un escalar. Por eso no lleva flecha, la R. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la distancia total Ajá, la distancia total recorrida. entre el tiempo. Exacto, entonces aquí va a ser distancia total entre el tiempo empleado o tiempo total. Bueno, aquí me falta evidentemente la división. Listo. Muy bien, entonces, de acuerdo a lo que tenemos, que concluimos.
La distancia total son 38 kilómetros. 38 kilómetros. ¿Y el tiempo total? 3 horas. Fueron 3 horas también. Ok. ¿Y esto cuánto da? (38 kilómetro por hora? ¿Vale? Entonces, a ver, ¿qué notan de estos dos resultados? ¿Qué son? Que la rapidez es escalar y el promedio, la velocidad es un vector. Que la rapidez es una cantidad escalar, la velocidad promedio es un vector, y que, bueno, coincide, ¿no? En el módulo de la velocidad coincide con el valor de la rapidez promedio, 38 tercios. Bueno, eso es lo que estamos encontrando en este caso, en el inciso A. Vamos a ver ahora, bueno, no sé si haya duda con el procedimiento. No, profe. ¿No? Ok, entonces vamos a ver el inciso B. Dice, determinar los mismos parámetros, velocidad y rapidez promedio, en el intervalo de 2 horas y 8 horas. De 2 horas y 8 horas. Ok, entonces a ver, vamos a intentar ver qué tenemos aquí. Entonces ahora es el intervalo de 2 horas y 8 horas. Ok, tenemos esos datos entonces. Entonces vamos a hacer lo propio. Entonces aquí hago truco de pizarrón. Oh, creo que no sirvió. A ver. No. Ah, sí. Muy bien. Entonces me voy acá abajo con esta información. Y aquí. Aquí está. Bueno. No salió justamente como quería, pero bueno. Sí logré ahorrar un poco de tiempo. Vale. Entonces vamos a ver esta parte. Ahora, para el intervalo de, según esto, 2 horas y 8 horas, tenemos, a ver, vamos a borrar esos datos y regresamos a la gráfica. ¿Cuál va a ser la posición inicial del vehículo cuando hablemos del tiempo igual a 2 horas? 0. 0 kilómetros. Muy bien. ¿Y la posición a las 8 horas? Igual. 0. Muy bien. Entonces aquí tenemos posición inicial en X en 2 horas, 0. Posición final en T igual a 8 horas, 0. ¿Y la distancia recorrida? A ver, ¿cómo determinamos ahí la distancia que recorrió? A ver, vamos a hacerlo con cuidado. Entonces, déjenme aquí. En 2 horas estábamos en la posición 0. En el siguiente tiempo, 3 horas, estábamos acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay, muchachos, ¿cuántos kilómetros se recorrieron? 23. 23. Ok. Bueno. Okay, déjenme ver. Vamos a hacer lo siguiente. No, sí, 23. Sí. Entonces, aquí abajo, aquí al lado voy a ir anotando las cuentas. 23 kilómetros. Ahora, ya que estábamos acá arriba,
avanzamos esta posición. En la posición de 16 kilómetros. Posición de 16 kilómetros. Entonces, ¿cuánto se avanzó? 7. 7 kilómetros. ¿Avanzamos 7 kilómetros? Del 23 al 16. Ajá. Sí, sí. Son 7, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces avanzamos ahora 7 kilómetros más. Ya estamos aquí en 16. Ahora, después de la siguiente hora estamos en la posición 13. Aquí. ¿Cuánto avanzamos? 3. 3 kilómetros, muy bien. 3 kilómetros. Ahora que estamos en esta de 13, ahora la siguiente es 8. La posición 8. 5. Avanzamos 5, sí, muy bien, 5 kilómetros. Y ya que estamos en la posición 8, después nos encontramos en 4. 4. 4. Y después de 4 estamos otra vez en la posición 0. Entonces ahí avanzamos otros 4 kilómetros. Entonces, ¿cuál fue la distancia total recorrida? $46. 46, 30. Bueno, aquí es un 3, ¿no? Aquí se ve muy raro. Es un 3 ahí. $30, 38, 38 y 8, 46, correcto. Muy bien, 46 kilómetros. Entonces, listo, ya podemos irnos con tranquilidad acá abajo. Y entonces recorrió 46 kilómetros. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a determinar lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, la velocidad promedio, ¿cuánto va a valer? Ya sustituyendo los datos, yéndonos directamente a sustituir los datos. 0 kilómetros. 0 kilómetros. 0 kilómetros. A ver, posición final fueron 0 kilómetros y, correcto. Menos posición inicial. 0 kilómetros, sí. 0 kilómetros, sí. Muy bien. ¿Y el tiempo que le tomó? 8 horas menos 2 horas. 8 horas menos 2 horas. Muy bien. ¿Y esto concretamente cuánto es? 0 kilómetros por hora. Y. Muy bien. Y ahora la rapidez promedio. La rapidez promedio, tal cual es la distancia recorrida entre el tiempo empleado. Entonces aquí, ¿cómo es? 46 kilómetros. 46 kilómetros. Noten que no estamos diciendo hacia dónde, simplemente cuánto recorrió. 46 kilómetros. Entre 10. 10. ¿Por qué Sí, podemos decir? Entre 6. Las horas, ¿no? A ver, veamos. Estamos en intervalo. O sea, debemos de tomar en cuenta el tiempo que le tomó hacer todo este recorrido. ¿6? 6, exacto. 6, vuelven a ser 6. O sea, tomamos aquí el intervalo de tiempo fue de 2 a 8, o sea, 6 horas. Tomó 6 horas hacer todo ese recorrido. Entonces, aquí son 6 nuevamente, 6 horas.
¿Y eso cuánto da? Creo que no tiene raíz, no tiene división exacta, entonces 23 entre 3. Ok. O si quieren la versión decimal también se puede dar, no hay problema. Pero ahí es el resultado. ¿Qué estamos obteniendo entonces ahora? No coinciden, ¿no? O sea, podemos contrastar. En el primer caso, obtuvimos que el módulo de la velocidad promedio coincidía con la rapidez promedio. Y aquí vemos que la velocidad promedio nos da un valor de 0 km por hora dirección Y, mientras que la rapidez promedio nos da un valor de 23 tercios de kilómetro por hora. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué son diferentes? Y en el ejemplo anterior eran iguales. ¿Qué habrá cambiado? Porque estos dos dan valores distintos. Porque la velocidad va por los puntos. Ajá, la velocidad. Ajá. Sí, sí. Y la rapidez es que recorrió. Por cada punto por el que pasó. Por cada punto. Ok, ajá, también lo puedes ver de esa manera. La rapidez promedio toma en cuenta todos los puntos por los cuales pasó. Y los va sumando, ¿no? Va sumando las distancias que fue recorriendo, sin importar la dirección. Porque como vemos acá en la gráfica, el vehículo sí avanzó hacia la derecha, hasta la posición de 23 kilómetros, pero después regresó. Y todo esto que hizo aquí, y que está en amarillo, y que ahora borro, se fue contabilizando. Lo fuimos tomando en cuenta. De hecho, el cálculo está aquí al lado, ¿no? Aquí está el cálculo. Mientras que para la velocidad promedio, solamente tomó este punto y este. Y como vimos la clase pasada, esto está relacionado con la pendiente de la recta. Vean aquí que la pendiente de la recta es 0. Pues ahí está la diferencia. Como el objeto no siguió en línea recta, sino que regresó, es que la velocidad promedio y la rapidez promedio dieron resultados distintos. En el primer inciso, ¿qué pasó? Tomamos el vehículo aquí y después lo tomamos, ¿cuánto era? ¿Cuál fue? 23, ¿no? O sea, acá. Y entonces el recorrido fue en una sola dirección. Siempre fue hacia la derecha, en el del eje X. Y esa fue la razón por la que ambas cantidades dieron el mismo valor. Entonces, en conclusión, rapidez y velocidad promedio no van a ser siempre iguales. Las únicas veces en las que van a ser iguales es cuando el vehículo o el objeto se mueve en línea recta, en una sola dirección. No cambie su trayecto. Si da una curva en U, por ejemplo, o regresa al punto de inicio, problemas, porque ahí es cuando ambas cantidades difieren totalmente. Entonces, muchachos, muy importante, no digan que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. O sea, en este momento ya, si más adelante, cuando se les pide calcular velocidad, ustedes dicen D entre T, o sea, definitivamente tienen que regresarse a esta clase para ver por qué esto que está aquí escrito, no es del todo cierto. Habrá que fijarse muy bien bajo qué condiciones están resolviendo el problema para que puedan utilizar esa función o esa fórmula. Pero de manera general vean que no está sucediendo eso. Velocidad no es igual a distancia sobre tiempo.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario con relación al inciso, bueno, aquí me equivoqué, sería el inciso B? No. Bien, entonces vamos a terminar este recorrido con el inciso C. Eh, determinar la velocidad y rapidez promedio en el intervalo T1 igual a 4 horas y T2 igual a 10 horas. Ok, vamos a resolver ese ejemplo. Vamos a ver aquí, entonces, bueno, voy a hacer trucos de pizarrón una vez más. Vamos a ver aquí. Y voy a escribir acá abajo el inciso C. Ok, vamos a ver. Entonces, el inciso C dice lo siguiente. Para el intervalo de tiempo, ¿qué dijimos? 4 horas y 10 horas. 4 horas y 10 horas tenemos. Entonces vamos aquí a sondear una vez más todos estos datos. A ver, cuando el vehículo, bueno, cuando transcurrieron en nuestro reloj 4 horas, ¿dónde estaba el vehículo? En el 16. 16, posición de 16 kilómetros. Bueno, aquí lo voy a borrar eso también. Vamos a limpiar esto. 16 kilómetros. Y la posición final que tuvo en, ¿cómo se llama? A las 10 horas, Menos 15 kilómetros. menos 15 kilómetros. Ok, entonces son 16 y menos 15 kilómetros. 16 y terminó en menos 15 kilómetros. Muy bien. Vamos a ver ahora estimar la distancia recorrida. Profe, menos 15, Sí, ¿por qué? porque es la posición final. En 10 horas, aquí lo tenemos en la tabla. Aquí está. En 10 horas Sí, está en la posición de menos menos 15. 15. Gracias. Ok, vale. Entonces, ¿de dónde vamos a empezar? A ver. Estamos aquí y terminamos acá. Entonces, en 4 horas estábamos aquí. Después en No, 3, después acá. Entonces, déjenme volver a hacer aquí ¿cómo se llama? El cálculo. Vamos a hacerlo aquí con cuidado. Entonces, ¿cuánto avanzamos? 3. 3 kilómetros, muy bien. 3 kilómetros. Ahora, después nos encontramos en la posición de 8 kilómetros. 5. 5, muy bien. Después, en la posición 4. de 4, o sea, avanzamos 4 kilómetros más. Luego 4. Después estamos en 0 y eso significa 4 kilómetros más, muy bien. Luego menos Después, 2. después estamos en menos 12 y eso significa avanzar 12 kilómetros. Y Y después luego estamos en menos 15. Eso es 3 kilómetros. 3 kilómetros más. Muy bien. Y ahora si sumamos todo esto, ¿cuánto da? 31. 31 kilómetros. A ver, son 12 y 8 son 20. De aquí ya son 20. 28 y 3, 31. Muy bien. 31 kilómetros. Entonces, la distancia que se recorrió para ir de aquí a este punto, vean, estamos siguiendo todas las distancias, son 31 kilómetros. Y el tiempo que empleó, y una vez lo podemos ver en la gráfica, nos sitúa aquí y nos sitúa acá.
Vale, entonces listo. Ya tenemos creo que todos los datos. Entonces aquí tenemos 31 kilómetros. Muy bien. ¿Qué vamos a ver aquí? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Velocidad promedio. Si sustituimos los datos que tenemos, posición final, ¿cuál fue? Menos 15 kilómetros. Menos 15 kilómetros, muy bien, esa fue la posición final, menos 15 kilómetros y, ¿no? Menos 15 kilómetros y Muy bien. menos 16 kilómetros y Menos 16 kilómetros y. Muy bien, ahí está. Y el tiempo que empleado fue 10 horas 10 horas menos 4 horas. menos 4 horas. Muy bien. ¿Y eso cuánto va a dar? Menos 31 kilómetros Menos 31 kilómetros sobre 6. sobre 6, ajá. Y eso sobre horas, ¿no? Dirección y. Ahí está. Y por su parte, la rapidez promedio. ¿Cuánto nos va a dar? A ver, ¿qué vamos a meter aquí? 31 kilómetros 31 kilómetros sobre 6 horas. sobre 6 horas. Muy bien. Y eso arroja 31 sobre 6 kilómetros por hora. 31 sextos de kilómetro por hora. Muy bien. A ver, ¿qué obtienen? A ver, ¿a qué conclusión podríamos, o sea, qué observan de estos cálculos? A ver, analícenlo y fíjenme qué observan en ese último caso. El vector es negativo y el escalar positivo. Bueno, la rapidez promedio es como la rapidez promedio siempre va a ser positiva porque está tomando en cuenta la distancia y la distancia es una cantidad escalar positiva. Entonces, bueno, por esa razón la rapidez promedio siempre va a ser positiva, siempre, siempre. Ok, pero en efecto, el vector tiene una dirección negativa. Es decir, ¿de qué nos está diciendo ese vector? Ese signo menos que nos estará indicando. No significa que esté yendo hacia el otro lado, o sea, hacia abajo. Ok, en este contexto sería entonces hacia el eje X negativo, ¿no? Bueno, sí. Exactamente, sí. Aquí vemos que el recorrido en este intervalo de tiempo fue totalmente hacia la izquierda. O sea, el objeto fue avanzando siempre hacia la izquierda. Esa es la razón por la que la velocidad tiene ese ciclo. Entonces nos está diciendo que el objeto se movió hacia la izquierda. Muy bien. Yo tengo una pregunta, a ver. ¿Por qué esos dos valores, o sea, el módulo de esta cantidad, lo que está en verde, y el resultado en azul coinciden? ¿Por qué? ¿Por qué volvieron a coincidir? El módulo al menos, módulo o valor absoluto. Porque van sobre el mismo eje. Pero acá también tuvimos el mismo eje, o sea, ve, eje X y eje X, y dieron diferentes. Y aquí están igual en el mismo eje, y ahora en valor absoluto dieron el mismo resultado.
O de otra forma puede ser que porque va retrocediendo. Va retrocediendo. Ok, pero. ¿Pero qué más? Bueno, es que se perdió otra vez el audio. O a ver, o sea, la respuesta está justamente en lo que les había comentado en esos dos casos. A ver, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón que les di para que contrastáramos y notáramos que aquí eran los valores diferentes? Por ejemplo, aquí dieron los mismos resultados. Numéricamente dio el mismo número, el mismo resultado. ¿Qué pasó acá que hizo que estas dos cantidades tomaran valores muy, muy distintos? ¿Qué pasó en el recorrido de nuestro vehículo? Que primero, bueno, se podría decir que va en el eje X positivo y después hacia el negativo. Primero iba hacia el eje X positivo, ajá. Bueno, en la dirección, el del eje X negativo, ok. Vale, entonces, a ver. Aquí, regresando, ¿no? Aquí la velocidad, el módulo de la velocidad y la rapidez promedio coincidieron porque en el inciso A, el objeto, el vehículo, se movía solamente en la dirección, en una sola línea, en una sola dirección, perdón. O sea, siempre hacia la derecha, en el eje X, siempre a la derecha. En el inciso B, estas dos cantidades no coinciden porque el objeto iba hacia la derecha, dio vuelta y regresó. Comenzó a avanzar hacia la izquierda. Entonces, por ese cambio de dirección, es que estas dos cantidades dejaron de ser iguales. Y en el último caso, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Hacia dónde se está moviendo el objeto, el vehículo? Siempre hacia la izquierda. No cambió o sea, no hay no está regresando en un momento hacia la derecha. Por esa razón, tanto la rapidez como la velocidad promedio coinciden. Si el vehículo hubiese hecho algo así, entonces y tomando en cuenta este nuevo punto, ahí sí volveríamos a encontrar que nuevamente la velocidad y la rapidez promedio son diferentes, porque hubo un cambio en la dirección. Iba hacia la izquierda y de repente comenzó a avanzar otra vez hacia la derecha. Entonces, estos cambios que aquí aparecen, dan lugar a que la velocidad y la rapidez promedio dejen de ser iguales. Los cambios en la dirección. ¿Vale? Sí quedó claro entonces ya está la justificación para estos cambios que vemos en estos tres casos. Ya, a partir de ese momento ya no dirán que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ya si si terminando esta clase ya queda totalmente claro que velocidad no es igual a distancia sobre tiempo, ya estaremos del otro lado. Sí, profe, ya quedó comprendido. Ok, bueno, de verdad, espero que ya de aquí en adelante no volverme a encontrar con esa fórmula tan socorrida por muchos. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, porque no, ahí sí, los regreso a esta sesión y hago que se memoricen todo esto nuevamente. Entonces debe que quedar clarísimo. Velocidad no siempre es distancia sobre tiempo. Lo que sí es distancia sobre tiempo es la rapidez promedio. Ahí sí. Esa es. No hay duda en esa relación. Bueno, si no hay alguna pregunta o comentario con esta parte, voy a terminar esta sesión con ¿cómo se llama? Con la idea que abordamos, la idea final que abordamos la clase pasada.
que era la siguiente. Ok, voy a aprovechar nuestra figura, pero la voy a obtener otra vez de Excel. Déjenme ir por ahí otra vez para tenerle limpio. Ok, ahora déjenme buscarlo. Aquí está. Muy bien, aquí está. Aquí está en limpio. Sin manchones ni nada. Bueno, entonces, algo importante que hay que tomar en cuenta, o de lo que hay que estar seguros, es que la velocidad promedio, como se dan cuenta, no toma o no utiliza todos los puntos. Por ejemplo, si nos preguntaran cuál es la velocidad promedio en que se experimentó entre el punto 2 horas y digamos el punto 6 horas, y nosotros trazamos la línea que une esos dos puntos y obtenemos la pendiente, que como ya vimos, la pendiente es exactamente igual a la promedio, vemos que aquí no está tomando en cuenta estos puntos. O sea, esto no lo está tomando en cuenta. Por otro lado, imaginen que nos dicen, ahora toma el de 7, considera el intervalo que va de 7 horas a 10 horas, ¿ok? Y trazamos aquí la línea que une dichos puntos, ¿ok? Listo, aquí está. Entonces, nuevamente vemos que con esta recta podemos obtener la pendiente, y el valor de esa pendiente nos da el valor de la velocidad promedio en este intervalo. Bueno, pero somos observadores y vemos que aquí hay puntos que no se tomaron en cuenta. ¿Ok? Entonces la velocidad promedio sí funciona, pero nos da información global. Nos da información muy general. ¿En qué estaríamos nosotros interesados? Bueno, como lo mencioné en la clase pasada, en obtener información punto a punto. Es decir, si me pongo aquí, yo quiero saber cómo fue el cambio de la velocidad justo en este recorrido. Justo aquí. ¿Vale? Entonces podríamos decir, bueno, como estos dos puntos están más cerca, pues no voy a perder mucha información. Vean, los voy a unir con una línea recta y no pierdo información, supuestamente. Pero si hacemos un zoom, ¿qué podemos ver? Que hubo pérdida, ¿no? O sea, aquí hay puntos que no estoy tomando en cuenta. ¿Qué podemos hacer a continuación para no perder tanta información? ¿Hacer otra línea? Ok, bueno, considerar otro punto, un punto intermedio, digamos acá, y trazamos exacto otra línea que vaya de este mismo punto en verde a este nuevo. Ok, y en principio podemos decir, no, pues ya no perdí información, pero si nos vamos acercando más, ok, vemos que esta línea roja que dibujamos no está totalmente sobre la línea azul, el sombreado azul que se alcanza a distinguir aquí. Es decir, que estamos perdiendo información todavía. Entonces, lo siguiente sería volver a tomar otro punto más cercano y otra línea. Y así sucesivamente. Es decir, que si en el gráfico, ¿qué es lo que estamos haciendo, muchachos? Bueno, en el gráfico vean, fijé este valor. Este T lo dejé ahí fijo. Elegí este otro punto. Ok, este otro. Voy a llamarlo T1. Y vi que pierdo información. Y bueno, la lógica dicta, pues entonces toma un punto más cerca. Bueno, pues me voy ahora a este. Ok, aquí no está muy
Está demasiado chueco. A ver, voy a intentar tener mejor pulso. Ok. Entonces decimos, bueno, pues ahora elijo uno más cercano. Un T sub 2. Pero como vimos, seguimos perdiendo información. Y entonces la respuesta fue, pues toma otro punto más cercano. Entonces ahora vemos que ahora estoy tomando un T3. Y este T3 siempre va a ir aproximándose al T, ¿no? O sea, vean, aquí la distancia es más pequeña de la anterior. Y esta a su vez es más pequeña que la primera, la inicial. Aquí está. ¿Ok? Pero entonces, cuando hacemos eso, ¿qué está pasando con las pendientes de las rectas? Vean, de la verde a la roja y la amarilla. La pendiente está cambiando también. Entonces, esto que estamos haciendo aquí, digamos, aquí bastante platicado, ¿ok? Nos da la siguiente, nos lleva a la siguiente conclusión o idea. ¿Ok? Para conocer de manera puntual. Cuando digo puntual, quiero decir que quiero conocer segundo a segundo. Aquí lo voy a poner así. Segundo a segundo. ¿Ok? El cambio del objeto en función del tiempo. En función del tiempo. ¿Ok? Gráficamente, debemos tomar intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Es justamente lo que hicimos acá cuando les digo que elegimos un T1 y después vamos a un T2 o un T3. Vamos eligiendo intervalos de tiempo cada vez más pequeños. ¿Ok? Esto tiene como consecuencia la recta que une los puntos, ¿ok? Llamarlos T, X. ¿Estamos de acuerdo? Que en la primera coordenada es el tiempo, ¿no? El eje horizontal es el tiempo. Y el eje vertical es la posición. Tiempo, posición. Bueno, por eso los puntos los estoy llamando así. Tiempo, posición. Bueno, eso tiene como consecuencia que la recta que une los puntos T, X y voy a poner otro, ¿no? T1, X1. ¿Ok? Que vaya. Más bien, a ver, que une los puntos termine siendo una recta tangente a la gráfica de la función, a la gráfica, a la curva dibujada. Sí, dibujada. A ver, hasta este momento, ¿me van siguiendo con la idea? ¿Sí les está quedando claro esto que se está aquí planteando? Sí, profe. Bueno, aquí el cambio, perdón, aquí sería el cambio de posición del objeto en función del tiempo. Es igual a bueno, lo que está ahí. Es siendo una recta tangente a la curva dibujada. Por lo tanto, o digamos, esto último, da lugar a la velocidad
instantánea, la cual se va a definir de la siguiente manera. Es decir, va a surgir una nueva cantidad que vamos a conocer como velocidad instantánea y se define como el cambio en la posición bueno, lo voy a poner mejor así. El cambio en la posición, es decir, el vector de desplazamiento, ¿ok? Entre el intervalo de tiempo empleado. Hasta aquí, esto que está aquí es en amarillo. Esto que estoy encerrando en paréntesis. ¿Esto qué es? Así visto. Si ustedes lo ven, ¿quién es? Velocidad promedio. La velocidad promedio, muy bien. La diferencia con la velocidad promedio es que ahora vamos a tomar un límite, como justamente intenté justificarles en la gráfica. Es decir, vamos a hacer ese intervalo de tiempo cada vez más pequeño, es decir, tendiendo a cero. ¿Vale? Que es justamente lo que estuvimos aquí haciendo. Vean, de T1 elegimos un T2, pero la diferencia entre el punto verde y estos que vamos eligiendo cada vez va siendo pequeña. Entonces aquí tiene cierto valor, lo elijo cada un valor más pequeño, después elijo otro punto para que esta diferencia sea más pequeña, y así sucesivamente. Aquí podemos elegir otro punto, vean, un punto extra aquí, cuya distancia entre estos dos sea más pequeña que la línea verde, la roja y la amarilla. Y a su vez, entre estos dos, entre la línea punteada verde y azul, podemos elegir otro punto, ¿ok? Otro punto cuya distancia entre T y ese nuevo punto sea más pequeña. Entonces vean que estoy tendiendo a cero. Estamos haciendo tendiendo a cero esta diferencia. Bueno. Así, después de esto, entonces, esto, así como está escrito, uno puede ir a los libros de cálculo y encuentra que esto, básicamente, es de lo que estamos hablando, es de la derivada de la posición respecto al tiempo. Listo. Entonces, es así como vamos a poder nosotros conocer la velocidad, ya no de manera global, sino de segundo a segundo, de minuto a minuto, cómo va cambiando la posición de un objeto en función del tiempo. Entonces, con el concepto de derivada, es lo que vamos a estar empleando a partir de este momento. ¿Ok? ¿Comentarios, preguntas con esta parte? No. ¿Ok? Entonces, bueno, evidentemente, para resolver ejercicios aquí, lo que le vamos a necesitar es de, ¿cómo se llama? De conocimientos de cálculo, el cálculo diferencial. Cálculo diferencial simple, ¿no? Del nivel de media superior. No necesitamos más. Bueno, muchachos, entonces vamos a darnos unos minutos. Estaremos regresando a las 10:45 para seguir comentando sobre esto y seguir comentando los siguientes temas. Ok, entonces nos vemos en unos minutos más. Sí, profe.